Buenos días, compañeros. Mi nombre es Diana Patricia Camargo Saracho y hoy hablaremos de argumentos a favor del aprendizaje colaborativo. Es para la materia de redes sociales y educación, maestría en tecnología y educación del Centro Escolar Mar de Cortés. Hablaremos un poco de lo que será el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje cooperativo. Una introducción a gran escala es que hay investigaciones actuales bastante importantes sobre la cognición y el cerebro. Confirma tantos aspectos de lo que habíamos descubierto sobre la eficacia de la interacción entre compañeros para promover el aprendizaje activo, que los profesores no tienen que temer que la experimentación con el aprendizaje colaborativo en sus clases los sumerja en un territorio desconocido. A diferencia de gran parte de la investigación sobre la educación superior, de la que a menudo se informan estudios sin relación mutua, los investigadores que estudian el aprendizaje colaborativo han cartografiado el terreno y realizado valiosos metaanálisis que sintetizan los hallazgos de distintos temas e instituciones. A gran escala, en esta investigación, en esta exposición, hablaremos de diferentes temas que serán qué entendemos por aprendizaje colaborativo, qué diferencia hay entre el aprendizaje colaborativo y el cooperativo, cuáles son las características definitorias de los grupos eficaces de aprendizaje, cuál es el fundamento pedagógico del aprendizaje colaborativo, cuáles son las pruebas de que el aprendizaje colaborativo promueve y mejora el aprendizaje y cuál es el mayor beneficio que obtienen los estudiantes del aprendizaje colaborativo. Y por último, si todo el mundo está contento con esta nueva técnica de aprendizaje que sería el colaborativo. ¿Qué entendemos por aprendizaje colaborativo? Nos debe de quedar claro que la misma palabra nos lo indica: colaborar o trabajar con varias personas. En la práctica, el aprendizaje colaborativo ha llegado a significar que los estudiantes trabajen en parejas o en pequeños grupos para lograr objetivos de aprendizaje comunes. Es aprender mediante el trabajo en grupo, en vez de hacerlo solo. Otras formas o otras maneras de llamar al aprendizaje colaborativo, pues es aprendizaje cooperativo, aprendizaje en equipo, aprendizaje en grupo o aprendizaje con la ayuda de tus compañeros. Este aprendizaje colaborativo consta de varias características, que serían colaboración, enseñanza significativa y diseño intencional, que son nuestros aspectos importantes en él. Entonces, ¿qué es la colaboración? Es una palabra de origen latino que destaca con claridad: colaborar. Los participantes del grupo deben comprometerse activamente a trabajar juntos para alcanzar los objetivos señalados. Otra de nuestras características es una enseñanza significativa. Debe de incrementar su conocimiento o profundizar su comprensión del currículum de la asignatura. Por lo tanto, el alumno debe de aprender, debe de entender, debe de saber de lo que está hablando al momento de que le asignen un tema. El diseño intencional, pues es que el profesor estructura las actividades intencionalmente para los alumnos. Puede hacerlo seleccionando de entre una serie de tareas preestructuradas o puede hacerlo creando sus propias estructuras. La clave está en la estructura intencional, de juntarlos, de querer tenerlos juntos para que realicen un tema o un objetivo en común. Por lo tanto, el aprendizaje colaborativo consiste en que dos o más estudiantes trabajen juntos y compartan equitativamente la carga de trabajo mientras progresan hacia los resultados de aprendizaje previsto. Entonces, todos se juntan, todos se reúnen, cada uno pone su granito de arena al tema con tratar de lograr un objetivo en común. ¿Qué diferencia hay entre aprendizaje colaborativo y aprendizaje cooperativo? Debemos de tomar en cuenta que diferentes autores manejan ideas muy diferentes. Entonces, algunos términos como cooperativo y colaborativo de manera intercambiable en el sentido de estudiantes que trabajan de forma independiente una tarea de aprendizaje común. Pero hay los que señalan que es una distinción epistemológica, como Bruffet en 1995. El aprendizaje cooperativo difiere del colaborativo en que el primero es la utilización de grupos que apoyan un sistema de enseñanza que mantiene las líneas tradicionales del saber y la autoridad del aula. Eso nos lo dice Flannery
en 1994. El aprendizaje cooperativo no es más que una subcategoría del aprendizaje colaborativo. Eso nos lo marca Cuseo en 1992. Y por último, sostiene que el enfoque más razonable consiste en contemplar el aprendizaje colaborativo y el cooperativo situado en un continuo que va de lo más estructurado hacia lo menos estructurado. Entonces, bien, yo tengo dos definiciones muy claras aquí. ¿Qué es el aprendizaje cooperativo y qué es el aprendizaje colaborativo? Entonces, para el aprendizaje cooperativo es la utilización de la enseñanza de pequeños grupos para que los alumnos trabajen juntos con el fin de maximizar el aprendizaje, tanto el propio como el de cada uno de los demás. Eso nos lo marca Smith en 1996. Pero ahora, el aprendizaje colaborativo se produce cuando los alumnos y los profesores trabajan juntos para crear el saber. Es una pedagogía que parte de la base de que las personas crean significados juntas y que el proceso las enriquece y las hace crecer. Eso nos lo marca Matthew en 1996. Entonces, eso es para que nos quede un poquito más claro cuál es la diferencia entre ambos. Entonces, ¿cuáles son las características definitorias de los grupos eficaces de aprendizaje? Yo creo pequeños grupos para trabajar. Esta es la mecánica en cómo funcionan estas técnicas de aprendizaje. Entonces, hay diferentes mecánicas. Uno de los ejemplos principalmente serían una técnica de aprendizaje colaborativa o cooperativa. Piensa, forma una pareja y comenta. El profesor pide a los alumnos que cada uno se dirija hacia su compañero más próximo para comentar brevemente una observación hecha en clase. O bien, grupos de conversación, que no consisten en agrupar más que de 4 a 6 alumnos, máximo de 10 a 15 minutos. O en su caso, un estudio de caso o una investigación en grupo. Estas son técnicas de aprendizaje, tanto cooperativa como colaborativamente. Yo también debo de tomar en cuenta que los grupos pueden identificarse con determinados métodos docentes, como el método de estudio monográfico o el método de aprendizaje basado en problemas. Eso lo decidirá el docente al momento de ejercer el poder de generar un grupo colaborativo o un grupo cooperativo. Entonces, Johnson y sus colaboradores se dieron a la tarea de generar diferentes grupos a partir de un estudio. Entonces, para ellos yo tengo grupos formales, grupos informales y grupos de base, donde los grupos formales duran desde una clase hasta varias semanas según lo que se precise la realización de una tarea. Los grupos informales son asociaciones temporales que solo se mantienen durante un diálogo o una clase. Y los grupos base son agrupamientos a largo plazo, configuración estable más parecida a las comunidades de aprendizaje. En contraste con lo que no es aprendizaje cooperativo, señala Smith lo que es 5 elementos que considera esenciales para que el aprendizaje cooperativo tenga éxito. Entonces, bien, yo tengo interdependencia positiva. El éxito de la persona está vinculado con el éxito del grupo. Yo debo de tomar en cuenta que yo puedo hacer un pedacito de cualquier actividad, pero pues, en fin, nosotros trabajamos por un objetivo común. Si yo no concuerdo con todos mis compañeros y logramos ese objetivo, pues no tendría interdependencia positiva porque el grupo no estaría cumpliendo con lo que debe de ser. Yo tengo una interacción promotora. Se prevé que los alumnos se ayuden y apoyen activamente entre sí. Si yo puedo apoyar a un compañero de mi mismo equipo para lograr mi objetivo, pues debo de. La responsabilidad individual y de grupo se considera responsable al grupo de lograr sus objetivos y por lo cual cada miembro se compromete a realizar la parte de su trabajo. Otro de los puntos es desarrollo de las competencias de trabajo en equipo. Se exige a los alumnos que aprendan la asignatura y también que adquieran las competencias interpersonales y de pequeño necesarios para actuar como parte de un grupo. La valoración del grupo. Los estudiantes deben de evaluar la productividad de su grupo. Entonces, estos 5 aspectos son esenciales para que nuestro aprendizaje cooperativo llegue y tenga éxito. Entonces, prácticamente todos los métodos de aprendizaje colaborativo, pues su punto más importante es tanto la interacción promotora como la responsabilidad individual.
¿Cuál es el fundamento pedagógico del aprendizaje colaborativo? Nosotros generamos diferentes conexiones. Una de ellas pues es la conexión neurológica. La investigación está demostrando que el sistema de circuitos cerebrales está creado por neuronas con axones que se conectan a diversos puntos y forman la línea de transmisión de los impulsos eléctricos. Eso es para que los seres humanos piensen, actúen. Conexiones cognitivas. La ciencia cognitiva moderna postula una estructura de la mente conocida como el esquema o esquemas. Dado que el cerebro elabora muchos esquemas para distintos temas, un esquema es una estructura cognitiva que consiste en datos, ideas, asociaciones organizadas en un sistema significativo de relaciones. Sadjo, que preguntó a aprendices adultos que entendían por atender, por aprender. Él hizo un estudio de lo cual sacó ciertos resultados donde se dio a la tarea 5 probabilidades de lo que significaba aprender. Aprender es adquirir información o saber un montón. Aprender es memorizar o almacenar información. Aprender es adquirir datos y competencias que pueden utilizarse. Aprender es dar sentido o dar significado a las diversas partes de la información. Aprender implica comprender o entender al mundo reinterpretando el conocimiento. Yo tengo conexiones sociales, debo de tener la interacción con personas. Vygotsky inventó la incómoda expresión zona de desarrollo próximo para indicar la distancia entre el nivel evolutivo de real, determinado por la resolución independiente de problemas, y el nivel potencial de desarrollo, determinado mediante la resolución de problemas bajo la orientación adulta o la colaboración con compañeros más capaces. Eso nos lo dijo Vygotsky en 1978. Entonces, ¿cuáles son las pruebas de que el aprendizaje colaborativo promueve y mejora el aprendizaje? Pues yo tengo lo primero, investigación sobre la influencia de nuestros compañeros o los compañeros en aula. Entonces, en 1969, Feldman y Newcomb sintetizaron los descubrimientos de más de 1500 estudios en su libro ahora muy importante y clásico, The Impact of College Students, donde ellos recabaron esa información y convirtieron esto en una fuente de información general para lo que sería la influencia de los compañeros. En 1991, Pascarella y Terenzi se propusieron la ambiciosa tarea de poner al día esta investigación de Feldman y Newcomb, en donde sumaron 1000 páginas más al proyecto y crearon How College Affect Students, donde revisaron más de 2500 publicaciones para lograr esto. Los estudiantes no solo hacen avances significativos en cuanto a conocimientos concretos en una serie de competencias cognitivas e intelectuales generales, sino que también cambian en un variado conjunto de valores y de dimensiones actitudinales, psicosociales y morales. Las investigaciones sobre el medio ambiente en los centros universitarios, pues la gran síntesis de la investigación sobre el aprendizaje en los centros universitarios de pregrado es muy conocida como 7 Principles of Good Practice in the Undergraduate Education, donde los principios se basan en 50 años de investigación sobre la forma de enseñar de los profesores y la de aprender de los estudiantes, cómo trabajan, cómo se relacionan, cómo están entre sí. Eso nos lo comenta Chicorin y Gemson en 1987. Entonces, los 3 primeros principios que marcan ellos son: la buena práctica estimula el contacto entre el estudiante y el profesor. La buena práctica estimula la cooperación entre los estudiantes y la buena práctica estimula el aprendizaje activo. También tenemos lo más importante, investigación sobre el aprendizaje colaborativo en el aula. Unos psicólogos de la Universidad de Michigan revisaron más de 500 estudios de investigación relativos a esta situación. Cuando se les preguntó cuál era el método de enseñanza más eficaz, Mikish y sus colaboradores respondieron que todo depende del objetivo que se tenga, de los estudiantes, del contenido y del profesor, para tomar en cuenta cuál es la técnica mejor adaptada a la situación. Esto cuando ellos corresponden y dicen que no hay mejor prueba que un estudiante enseña a otro estudiante. Entonces, Makish, Pinterich, Lim y Smith nos lo comentan eso en 1986. ¿Cuál es el mayor beneficio que obtienen los estudiantes de un aprendizaje colaborativo?
La mayoría de los estudios que evalúan los efectos del aprendizaje en grupo para distintos tipos de alumnos afirman que beneficia por igual a estudiantes de muy diversas procedencias y capacidades. Nosotros debemos de tomar en cuenta que no importa ni de dónde venga, ni lo que estudie, ni la religión que tenga, a final de cuentas los estudiantes tienen la misma capacidad de aprender. Solo debemos de encontrar la mecánica y la forma y la estrategia para lograr que esto suceda. La explicación dada es que cuando un grupo reúne estudiantes con suficientes recursos de conocimiento y competencias de pensamiento de alto nivel, es posible ayudar a los menos preparados. ¿Esto qué quiere decir? Yo debo de tratar de juntar alumnos que tienen un poquito de mayor de conocimiento con los que no lo tienen, para que de alguna manera se compruebe lo que decía Mackenzie, de que un alumno debe de enseñar a otro. ¿Todo el mundo está contento con el aprendizaje colaborativo? Se crean investigaciones sobre los métodos de enseñanza tradicionales a través de procedimientos experimentales impartidos en aula. En cierto sentido, esto inclina la balanza a favor del método experimental. Quizá la razón de que explique los hallazgos en general positivos que aparecen en los informes publicados referentes a la contribución del aprendizaje en grupo, al rendimiento que sean los grupos estudiados, suelen cuidadosamente estructurados para que los alumnos aprendan. Hoy en día debemos de tomar en cuenta que los aspectos de las teorías de aprendizaje se deben de llevar a cabo. Aquí confirma que de alguna manera los docentes o profesores debemos de tomar en cuenta el modo experimental, tratar de incluirlo en clase para que de alguna manera los alumnos se complementen entre ellos y así lograr un objetivo y cambiar lo que venía siendo una educación tradicional, que donde el profesor era el encargado y los alumnos cumplían ciertas órdenes. Por lo tanto, y como conclusión, debemos de tomar en cuenta la importancia del trabajo colaborativo y cooperativo en aula, tratar de implementarlo en las diferentes asignaturas. El hecho de trabajar en equipos en los alumnos es una manera bastante redituable, y siempre y cuando demos pequeños aportes a cada uno de ellos, de alguna manera ser su guía, estar al pendiente, revisar constantemente, platicar con ellos para que logren un objetivo en común y no nada más dejar una tarea en equipo sin estarla revisando, sin estarla checando como docentes debemos de hacer. Entonces, en general, nuestra bibliografía pues es de Barclay, Groves y Major, del 2012. El libro se llama Técnicas de Aprendizaje Colaborativo. Es una segunda edición en España por la editorial Morata. Muchas gracias.